matemática, no importa tanto, lo mismo, este sí es importante. Bueno, hay que recordar que nuestro primer paso es elección del tema. Hemos elegido el tema y en base a nuestra elección del tema, nosotros hicimos una búsqueda de información preliminar, ya recopilamos información preliminarmente. Luego, formulamos nuestra pregunta de investigación, con ellos nuestros objetivos. Entonces, ahora nosotros vamos a avanzar a la construcción de lo que sería el fundamento científico y con ello también el planteamiento de la problemática, el planteamiento del problema. Entonces, yo ya tengo mi pregunta de investigación. De mi pregunta de investigación, yo debo buscar cuáles son los puntos centrales que yo voy a utilizar para poder hacer mi búsqueda de información. Por ejemplo, voy a abrir un rato. Bueno, acá tenemos un archivo Word donde nuestro tema de investigación va a ser ciberadicción por ahí. Entonces, adicción a la tecnología. Vamos a poner ciberadicción o tecnoadicción más bien. Otro tema, tecnoadicción. Entonces, nuestra pregunta de investigación sería, por ejemplo, nosotros queremos saber nomás cuál es la frecuencia. Queremos saber cuánto de tecnoadicción hay. Entonces, nuestra pregunta de investigación es, ¿cuál es la frecuencia de tecnoadicción en estudiantes de colegios de Asunción durante el 2022? Entonces, ahí tenemos la pregunta de investigación general o principal. Entonces, aquí ya tenemos ya nuestra pregunta y de aquí nosotros tenemos que sacar las ideas claves. Por lo general, nuestras palabras claves o ideas claves es el tema de la investigación y la población del estudio. En este caso sería estudiantes, podemos ponerle estudiantes de la media. No sé si eso se usa todavía hasta ahora este término. Vamos a ponerle estudiantes de la media. Entonces tenemos dos palabras claves. Y para hacer la búsqueda de información, no hace falta que yo tenga que colocar todo esto, sino que con estas dos palabras claves, yo ya puedo utilizar, ya puedo hacer mi búsqueda de información. Entonces, una vez que yo tengo estas mis palabras claves, voy a compartir otra vez. Una vez que yo tenga estas mis palabras claves, lo que tengo que hacer es comprobar si es que existen estas palabras claves. Para estos temas, por ejemplo, cuando son bastante novedosos y demás, no hace falta la comprobación de estas palabras claves, pero sí en temas relacionados a la salud, incluso para la parte de ciencias agrarias, sí o sí se recomienda hacer la comprobación de las palabras claves. Entonces, vamos a probar primeramente con una palabra del área de ciencias de la salud. Por ejemplo, compartir. Bueno, nosotros vamos a suponer que tenemos como tema de investigación alguna enfermedad. Vamos a ponerle que sea
dengue en embarazadas. Ese va a ser ese que nosotros queremos saber cuánto de dengue hay embarazadas. Hemos identificado nuestras palabras claves y dijimos que por lo general es el fenómeno que estamos estudiando y la población del estudio. Entonces, nosotros queremos, como que es del área de ciencias de la salud, lo mismo va a ser con todo lo que es agrarias y demás, todo lo que es veterinaria, también zootecnia. Lo que hacemos es comprobar Está apagado tu micrófono, profesor. No se te escucha. gracias por... Bueno, entonces voy a hacer de nuevo. Entonces, les contaba, tenemos que ir a la parte de nuestro buscador normal, le ponemos descriptores en ciencias de la salud. Esto nos lleva a lo que sería un sitio donde hacer la búsqueda. En este sitio está todo lo que sería relacionado prácticamente a ciencias de la vida, porque tiene muchísimo de ciencias sociales, tiene muchísimo de lo que es ciencias agrarias y demás, y por supuesto, todo lo que es relacionado a ciencias de la salud. Entonces, nosotros entramos al sitio, este es el sitio, y aquí vemos que esto fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, y lo que hacemos es comprobar de que sí podamos utilizar esas palabras claves. Entonces le ponemos consultar al DEX. Y aquí le ponemos, nosotros dijimos que queríamos hacer, buscar sífilis en embarazadas. Entonces, nuestra pregunta de investigación podría ser, ¿cuál es la frecuencia de sífilis en embarazadas del Hospital General o Distrital de X localidad? De ahí en más, nosotros identificamos cuáles son las palabras claves y dijimos que las palabras claves son, por lo general, el tema de investigación más lo que sería la población del estudio. Entonces, vamos a poner aquí embarazada. Pongo consultar. Y aquí me sale que el término para hablar de embarazadas es mujeres embarazadas. Si bien es un término redundante, es el término que se utiliza para la indexación de los materiales. Entonces, ese es el término que se suele utilizar Está desesperada. para poder visibilizar lo que serían los recursos bibliográficos o lo que sea del área de la salud. Entonces, una vez que tengamos esto, podemos copiar esto a algún lugar. Después vamos a trabajar con Sultax al DEX. Y ahí elegimos otra palabra clave. Dijimos que era sífilis. Ponemos buscar. Y ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque aquí nosotros... donde hay muchos alumnos es el problema, donde hay
Es la compañera que tiene el micrófono abierto e interfiere bastante. Profe, ¿usted no le puede bloquear directamente el micrófono? Y puede determinar quién es la que tiene el micrófono abierto y que se le cierre porque no se entiende bien. Sí, ya apagó, ya apagó. A ver, profesor, el tuyo ahora está apagado. Entonces, lo que les decía es, acá cuando nosotros encontramos, en este caso, hay 10 palabras claves. Hay 10 posibles palabras que utilizar. Entonces, ahí ya es un problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos esta situación? Es que tenemos que buscar cuál es el más apropiado. Y entonces vamos a tener que darnos la tediosa tarea de leer las 10 definiciones que tenemos acá para ver cuál es el que se acerca más a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, de ahí en más. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, para otras áreas. Por ejemplo, para el área de lo que sería agronómica, por ejemplo, todo lo que es alimentación también, ¿Pueden cerrar su micrófono, por favor? Bueno, entonces, esto nosotros podemos hacer para Profesor apagó su micrófono sin querer. ahí de vuelta. ¿Se escucha? Ahora sí. Sí, profe. Sí, ok. Bueno, por ejemplo, queremos buscar nosotros para el área de ciencias sociales. Entonces ponemos descriptores para ciencias sociales y acá le ponemos clip, el que es de la UNESCO, el que utilizamos acá. Y se llama ESCOS. Entonces aquí nosotros podemos comprobar los términos que nosotros queremos ver si están apropiados. Yo creo que en el de UNESCO, por ejemplo, puede haber lo que es la adicción a la tecnología. Vamos a buscar. Buscar si es que hay. No, no hay. Entonces vamos a buscar por separado. Tecnología. Aquí sí tenemos muchísimas palabras claves. Entonces, lo que nosotros, en ese caso, cuando tenemos una palabra clave, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos la palabra clave que nosotros queremos en nuestro trabajo. Muchas veces pasa eso para el área de lo que es sociales, educación y muchas otras áreas, por supuesto, que no logran actualizarse o no incorporan ciertas palabras nuevas que se utilizan en eso. Entonces, vamos a ver un poco, cualquiera de estos vamos a tomar para mostrarles. A ver, vamos a elegir evaluación de tecnologías, por ahí, vamos a ver. Entonces, evaluación de la tecnología tiene varios conceptos relacionados y aquí vemos que podría ser. Incluso esto sería interesante poder estudiar porque dice que la evaluación de la tecnología se refiere al examen y la evaluación de las posibles consecuencias de la introducción en la tecnología. Incluso podríamos utilizar esta palabra clave para poder explorar lo que es adicción a la tecnología. Es muy interesante. Entonces, podemos utilizar esto para poder ver. Después, por ejemplo, tenemos
Algo que me olvidé mencionarles también es que cuando nosotros hablamos de las palabras claves, hay unas bibliotecas de palabras claves, hay una biblioteca de términos. Entonces, a las bibliotecas de términos se los llama tesauros o tesaurus también. Entonces, nosotros podemos poner también así, vamos a poner un poco tesauros de derecho. Y acá, por ejemplo, nos sale que este es tesauro, el derecho se llama. Esto es para todo lo que es ciencias jurídicas y demás. Entonces, acá nosotros podemos consultar las palabras claves relacionadas. ¿Por qué insisto tanto en las palabras claves? Porque de esa manera es que los bibliotecólogos, los profesionales bibliotecólogos del área de ciencia de la información, es que ellos disponibilizan, es tipo la codificación que le ponen ellos a los textos para poder subir, y entonces de esa manera es más fácil identificar lo que sería lo que serían los textos. Y aquí, por ejemplo, tiene un montón de palabras. Yo creo que acá podemos buscar, por ejemplo, abuso, vamos a buscar abuso sexual. Ponemos y vemos lo relacionado. Después, tesauros de la educación. Es la de UNESCO, ¿verdad? Pero entonces hay uno que es un europeo, que es este, que es muy interesante, solamente que muchas veces algunos conceptos no están adaptados a nuestro contexto, pero no importa. Acá tenemos un montón de palabras claves también que podemos consultar. Adicción. No hay. Quizás ese término sea más de psicología por ahí. Tecnología de la educación. Acá tenemos el término que se puede utilizar. Bueno, una vez que nosotros hemos identificado nuestras palabras claves, lo que tenemos que hacer es una combinación de ellas. Una combinación de ellas para poder hacer las búsquedas efectivas. Entonces, para esto utilizamos lo que son las estrategias de búsqueda mediante lo que es la lógica booleana, que dijimos que se basa más o menos en la teoría de los conjuntos. Todo eso los de matemática van a saber mejor explicarnos, ¿verdad? Pero básicamente lo que pasa es que nosotros tenemos tres posibles estrategias. Una de ellas es el AND, que significaría y, el OR, que significaría o, y el NOT, que es no, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá es cuando nosotros combinamos dos o más palabras claves. Para el caso de que íbamos a ver la parte de adicción a la tecnología, vamos a hacer eso. Vamos a hacer adicción a la tecnología y adolescentes le vamos a poner. O sea que nuestra palabra clave A va a ser adicción a tecnología y nuestra palabra clave B va a ser adolescentes. Si nosotros utilizamos el operador AND, lo que pasa es que en toda la información, en todos los artículos, todos los reportes que nos saquen, sí o sí tienen que estar ambas palabras claves para que nos pueda mostrar. O sea que sí o sí, adolescentes adictos a la tecnología es lo que nos tiene que mostrar este trabajo. Entonces, es importantísimo por eso que nosotros conozcamos todo esto. Y después, cuando utilizamos el NOT, lo que pasa es, nos va a arrojar todos los artículos, ya sea por separado,
ya sea por separado, ya sea juntos, ya sea de cualquier forma posible, sin ningún término nos va a arrojar. Y cuando nosotros utilizamos el not, lo que pasa es que nuestra palabra clave 1 es más o menos la dominante. Entonces, todo lo que está después del not, mejor dicho, no tiene que aparecer en el artículo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que me va a arrojar todo lo que signifique adicción a la tecnología, pero que no involucre adolescentes. Me puede involucrar en adultos mayores, no sé, en universitarios, cualquier cosa que no sea adolescentes o niños. O sea, niños no puse, puede ser que me muestre ¿cómo sería? En niños, porque solo adolescentes puse la restricción, ¿verdad? Entonces, todo eso me va a mostrar. Y ahora podemos probar eso en el Google Académico inicialmente. Vamos a hacer clic encima. Bueno, entonces ahora en un buscador normal, en un buscador cualquiera, tenemos el Google, y lo que vamos a hacer es, vamos a poner Google Académico. Ya habíamos visto la vez pasada algunas cositas, entonces acá vamos a poner esto, vamos a poner aquí, y después lo que vamos a hacer es, vamos a poner las palabras claves. Sería adicción adolescentes. Vamos a poner. Nos sale 356 artículos. Pero acá nosotros no pusimos ningún operador booleano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Google Académico, de por sí, ya los espacios me considera como and. Entonces, no hace falta, si voy a utilizar and nomás, no hace falta que yo ponga esto. Ningún operador ahí, porque el espacio en el Google Académico me considera como and. Entonces, eso va ahí. Pero, por ejemplo, vamos a poner adicción a tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Que el Google Académico me mostró and acá, and acá, and acá, and acá. O sea que hay muchísimos and. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pero en realidad esto es un término nomás igual. O sea, es una cosa nomás que nosotros queremos encontrar. Cuando nosotros queremos hacer, unir estos como un solo término, lo que hacemos es entrecomillado. Ponemos entre comillas. Entonces, ahí ya nos reconoce como esto una palabra y esto otra palabra. Vamos a buscar un poco otra vez. Y ahí sí que nos bajó a 3. Entonces, esas son las formas en las que podemos ir especificando más lo que nosotros necesitamos como investigadores, como usufructuadores de lo que sería la tecnología de la información. Entonces aquí tenemos incluso si es que queremos especificar más, podemos achicar más, pero bueno, otro caso podría ser, vamos a poner la sífilis. Sífilis mujeres embarazadas. Y me apareció 16,000 resultados. Pero recuerdan que dijimos que este aquí es am y este es am. Pero nosotros necesitamos como un solo término. Vamos a poner comillas. Y nos bajó a 7,000.
Entonces, queremos algo más. Para ser más específico, vamos a ver un poco si tenemos de Paraguay algo. 220, hay bastante, luego también igual había sido. Después le ponemos acá le vamos a poner que queremos sífilis. Vamos a poner not mujeres embarazadas en Paraguay. Vamos a ver un poco. No hay nada. Poner sífilis. No, y nos aparece que sífilis, pero sin mujeres embarazadas, hay solamente 2 artículos que hay que revisar igual. Bueno, entonces, también creo que vimos ya esto, sería la búsqueda avanzada. Por ejemplo, sabemos palabras exactas, título de los artículos, en qué revista fue publicado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros sabemos al menos, acá dice, cómo hacer la búsqueda de la información. Bueno, nosotros sí sabemos todas las palabras. Vamos a buscar a lo que sí sabemos todas las palabras. Por ejemplo, ¿en qué grado? Vamos a poner. ¿Vale? Que fue publicado un artículo en el año 2020, pero no sabemos, tiene que estar en el título. Podemos buscar. Entonces nos muestra 15 artículos. Vamos a poner, no sabemos, sabemos al menos una palabra. Entonces, dengue grave, vamos a poner coronel, no, vamos a poner Caguazú. Se publicó por ahí entre el 2020, vamos a buscar. Y ahí tenemos otros artículos ahí, hay bastante. Nosotros queremos sin palabras, vamos a buscar sin palabras. Vamos a poner un trabajo escrito por, a ver por quién, por algún autor. Voy a poner Ríos González, que fue publicado en el año 2020, que tenga algo relacionado a VIH. Vamos a buscar. Entonces, acá me aparece el artículo que fue publicado. Entonces, son formas de hacer búsquedas de información. Aquí ya tenemos eso. Lo que no sé si les mostré la vez pasada es que aquí te podíamos usar, por ejemplo, guardar. Ponemos guardar. Y al poner guardar nos lleva a nuestra biblioteca, donde va a estar todo lo que nosotros guardamos para poder leer en cualquier momento, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, si a mí este ya no me interesó, le pongo eliminar. Lo mismo, todos los artículos que me aparecen. Después, otro que tiene es que es para la gente que le gusta publicar y que hace trabajo de investigación y quiere publicar ensayos y demás, es que tiene algo que se llama mi perfil. Entonces, aquí en mi perfil, entonces le lleva a su perfil y le muestra todos los artículos que uno ha llegado a publicar. Y aquí tiene lo que son las citas. Y acá les puedo ordenar por años. Todos los artículos publicados en el año 2022. Por ejemplo, todo lo que hay aquí. Y cuando lo ponemos citado, es la cantidad de veces que se utilizó como referencias bibliográficas. Y aquí les muestra cómo fue la evolución durante los últimos años, cuántas citas recibió, incluso acá algunos autores con los que colabora, cosas así. Entonces, uno puede tener todos estos perfiles también que le ayudan a tener una visibilidad y como autor propiamente dicho. Entonces, son algunos recursos que nos puede dar el Google Académico. El ERIC, vamos a mirar un poco el ERIC. Es el ERIC,
Entonces, aquí lo que tenemos son informaciones del área de ciencias de la educación. Incluso, tiene algo, este es nuevo, la incorporación del tesauro. Si nosotros ponemos, acá tenemos que hablar entonces de tesauros. Vamos a poner bullying, búsqueda, y nos muestra el descriptor que está bien, que sería acoso. Entonces, buscar, y luego le pedimos recopilación, y le ponemos acá nuestra palabra clave que sería bullying, ¿verdad? Y aquí nos muestra de la misma manera que otros buscadores, pero solamente que aquí nos muestra relacionado a lo que es salud, educación. Educación. Entonces, aquí tenemos todo lo que es relacionado a educación. Entonces, acá se habla sobre relación entre el acoso escolar, rendimiento académico, logros académicos, ciberacoso. Podemos ver la cantidad de artículos publicados por año. O sea, tenemos un montón de información que podemos buscar aquí que nos van a servir. Está muy... Estamos aquí. ¿Dónde está el camión de ¿Dónde le Tigo? dijiste a tu mamá? ¿Dónde le dijiste a tu mamá? ¿Dónde le dijiste a tu mamá? Silenciar un poco. Ok. Entonces aquí uno puede acceder a toda la información. Vamos a ingresar. Vamos a ver. Incluso acá nos muestra el resumen para poder leer. Y acá nos vamos en enlace directo y nos vamos al artículo. Entonces hacemos clic para continuar. Por lo general nos va a llevar al sitio oficial donde está disponibilizado. Y aquí tenemos ya el acceso al material. Y podemos hacer la búsqueda. Podemos utilizar todo lo que vemos acá. Incluso tiene sugerencias para búsqueda avanzada. Entonces acá nos muestra cómo hacer búsqueda avanzada, que por lo general no hace falta si nosotros ya podemos identificar algunos tesauros. Bueno, entonces esto es el ERIC. Después, ¿qué más me falta mostrarles? Cielo, ya vimos. BBS, voy a mirar un poco. La BBS es la biblioteca virtual en salud. Siempre busquen en el portal regional. Entonces aquí pueden encontrar todo lo que es cursos, aparte de todo eso. Y la búsqueda se realiza de la misma manera aquí. Se pone las palabras claves, se pone todo lo que podemos identificar y se hace la búsqueda. Incluso si ustedes quieren hacer búsquedas específicas por países, tenemos aquí. Tenemos por países colaboradores. Después, ¿qué otro buscador tenemos? Tenemos Cielo, tenemos el de Sico. El de Sico les voy a mostrar un rato. El de Sico es el de CONACYT acá de Paraguay. Esto es también bastante sencillo de utilizar, solamente que para poder utilizar nosotros tenemos que tener un registro del usuario. Entonces tenemos que irnos acá a lo que sería el registro del usuario. Y nos dice que en 3 días, en 72 horas, ellos nos dan lo que sería el usuario. Acá están todos los campos que tenemos que llenar. Llenamos de qué área somos, completito. A qué institución se pertenece. Se busca y se pone. Entonces, completito. Después, una vez que tengamos, nos vamos a ingreso. Ahí ya está. Y una vez que me pone ingreso, y le pongo iniciar búsqueda. Entonces, de la misma manera funciona. La ventaja nomás es que con esto tengo unos cuantos recursos que muchas veces no puedo conseguir de otra forma. Por ejemplo, acá pueden ver libros recomendados. Hay uno que salía, por ejemplo, algunos son libros que hay que comprar, por ejemplo, el Netter
Este es un libro de un atlas de anatomía que es bastante caro. Entonces, hay que comprar, pero mediante SICO con la CIP nosotros podemos acceder a ello. Acá van unos libros y nos permite acceder a todos ellos mediante CONACYT. Bueno, entonces aquí en nuestra barra de búsquedas vamos a poner de la misma manera. Queremos nosotros, por ejemplo, bullying en adolescentes. Siempre el espacio es AN. El espacio siempre es AN. Es muy particular la adopción que le dieron. Entonces le ponemos buscar y nos va a aparecer aquí todo lo que son, todo lo que es, todo lo que podemos conseguir vía SICO. Entonces, ahí está cargando. Se trabó, parece. Ahí está. Entonces, acá podemos ver todos los artículos, incluso aquí nos permite hacer algunos filtros que hay aquí. Es bullying en la dimensión psicológica en adolescentes. Parece que busco en portugués ahora. Bullying en la dimensión psicológica también, en escuelas públicas, violencia social, etc. Y aquí nos dice que está disponible vía SICO CONACYT. Entonces le podemos poner, por ejemplo, acceder. Y aquí nos pone los lugares donde podemos conseguir. Nosotros queremos ver el PDF. Y ya directo acá nos descargo el PDF. Entonces después ya podemos utilizar, ver dónde es factible, etc. Lo que sí es que recuerden esto, es que si son muy pequeños la muestra, entonces ¿dónde vamos a ver eso? Vamos a ver acá en los resultados. Por ejemplo, participaron del estudio 21 adolescentes obesos. Entonces hay que ver, para mí es muy poquito, entonces es cuestión de ver si es que nosotros podemos ya decir o tomar algún tipo de decisiones con esa muestra. Pero es cuestión de ver cada uno de acuerdo a qué es lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces podemos ver, se pueden ver acá constantemente, entonces podemos hacer de esa manera también. Incluso nos permite, vamos a ver un poco ciberbullying en Colombia, de la misma manera que el Google Académico nos permite guardar. Entonces, eso va a ir a una sección que sería aquí, documentos guardados, y ahí vamos a poder leer después. Incluso nos permite hacer citas. La característica que tiene esto es que nos permite seleccionar varios estilos de citas. Y acá pueden ver al desplegar así, podemos ver un montón de estilos de citación. Por ejemplo, Harvard, MLA, APA 7, AMA 7, cualquier estilo que nosotros vamos a ponerle que queremos en APA séptima edición. Y nos muestra aquí abajo cómo es la citación en normas APA séptima edición. Le ponemos copiar el enlace y ya podemos pegar en lo que sería nuestro buscador. Bueno, entonces esto es sobre búsqueda de información científica. Después, no sé si están viendo un poco. Después hay una característica que nosotros solemos utilizar, que es muy interesante, que son las citas mediante lo que son los gestores de referencias bibliográficas. Y aquí tenemos uno, que es el Zotero. El Zotero es una biblioteca de gestión de la bibliografía, donde nosotros lo que hacemos la captura, ya sea en línea o donde sea, y luego ya podemos estar utilizando en el archivo Word.
Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a buscar en el... Aquí. Vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar en el Google Académico, que es lo más común, lo más rápido. Vamos a buscar ciberacoso escolar. Vemos esto, hacemos nuestros filtros, todo lo que queramos. Ya había sido, vamos a mirar. Este nos interesó, este artículo que habla sobre las experiencias y demás. Muy interesante. Y luego lo que hacemos es, aquí arriba mismo hay un complemento que está ensamblado a lo que sería Zotero, que uno puede activar nomás cuando descarga el programita, le pone guardar, le pone clic encima y le guarda. Entonces, esto ya está guardado ahí. Le pusimos ahí y después nosotros nos vamos a nuestro archivo Word y vamos a escribir el ciberacoso es bla, 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 y quiero citar. Ahí le pongo agregar citas. Entonces, está funcionando. Otra forma también de hacer es acá en el archivo Word, nosotros tenemos lo que serían referencias. ¿Y qué es lo que hacemos? Le ponemos insertar citas. Y acá en insertar citas, nos va a aparecer agregar nueva fuente. Y aquí en agregar nueva fuente lo que nosotros tenemos que hacer es ver qué tipo de material, si es un libro, si es un artículo, si es un periódico, si es un informe, página web, etc. En este caso es un artículo de revista. Le ponemos ahí. Y vamos a ver cómo se llamaba el autor. A ver cómo se llamaba el autor. Se llamaba Juan Carlos Ridabula López. O sea, vamos a cargar acá. Ponemos editar. Y no me acuerdo el apellido, pero le vamos a poner nomás cualquiera. Vamos a hacer Ríos. Carlos Miguel. Después le voy a agregar otro autor, va a ser la doctora Quintana. Quintana. Después va a ser, a ver quién va a ser, voy a inventar un nombre. Espínola Roberto. Entonces le ponemos a aceptar. Y ya tenemos los autores. Entonces el título es el título del trabajo. Por ejemplo, vamos a ponerle que el título del trabajo es ciberacoso en Hawái. Reflexión histórica. Después, nombre de la revista, le vamos a poner Revista Paraguaya de Educación. Se publicó en el año 2020, vamos a ponerles. Y luego, aquí tiene 15 páginas. Cuando hablamos de revista científica, otro punto muy importante también es el número y el volumen. El número es cuántas veces al año sale esa revista y el volumen es hace cuánto tiempo se ha publicado. Entonces, por ejemplo, se publicó 2 y 1. Le ponemos a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Ya nos cita, en este caso está configurado en normas APA. Pero si, por ejemplo, vamos a citar otro. Bla, bla, bla. Profe. Sí. Y en el caso que diga hay autor corporativo, ¿en qué caso sería? Sí, bueno, vamos a hacer entonces ese ejemplo. Vamos a poner que acá
nos dijo el Ministerio de Educación alguna información acá. Entonces, nosotros queremos citar. Le ponemos insertar, agregar nueva fuente, y queremos libros. Entonces, le vamos a poner autor corporativo. Autor corporativo es cuando es, por ejemplo, ministerios, es alguna fundación, es algún tipo de consultoría, todo eso. En este caso es ministerio, autor corporativo es por más de que lo redactó, no sé, la doctora, no sé, alguna especialista del área, la autoría siempre le corresponde al Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud financió el desarrollo de ese programa, etc. Entonces le ponemos Ministerio de Educación y Ciencias. Vamos a poner que el título del trabajo sea Transformación Educativa en Tecnologías. Fue publicado este año en la ciudad de Asunción y la editorial puede ser El Lector. Entonces, cuando hablamos de autor corporativo, entonces nos referimos a instituciones propiamente dichas. Estos pueden ser universidades, pueden ser ministerios, por supuesto, o pueden ser cualquier tipo de institución donde el autor, si bien el autor intelectual básicamente es una persona física, la institución le pagó para el desarrollo de esa actividad. Entonces le ponemos aceptar y ahí ya nos cito. Vamos a suponer que nosotros ya redactamos todito, etcétera, y queremos incluir las referencias bibliográficas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Directamente le ponemos acá, bibliografía, y le ponemos ahí, y ella nos aparece. No hace falta. Pero entonces, ya me muestra acá cómo debe estar redactado la referencia bibliográfica. Entonces, eso nos ayuda muchísimo para que conforme vayamos escribiendo y demás cosas, vayamos haciendo. Por ejemplo, nosotros volvemos a escribir muchas cosas. Le ponemos agregar citas. Vamos a citar un sitio web. Va a ser del ministerio otra vez. En este caso va a ser del Ministerio de Tecnologías, el MITIC. Tecnologías, no me acuerdo el nombre, pero bueno, entonces el sitio web va a ser www.mitic.com. Nombre del sitio web va a ser nombre del ministerio, año 2022. El mes es 6, el día es 2. Y acá le ponemos, por ejemplo, el URL, o sea que sería la página web completita donde sacamos la información. www.mitic.com, vamos a poner barra informaciones. Por lo general lo que hacemos es copiamos así mismo esto. Entonces, en la página del MITIC, lo que hacemos es seleccionamos todo, vamos a copiar, pegar, y ya está. Y lo que sería interesante también es que siempre cuando hagamos página web, le pongamos el título breve del contenido. Puede ser, por ejemplo, informaciones sobre acoso. Vamos a ponerlo así. Lo vamos a aceptar. Y después nosotros acá, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos nomás actualizar. Y ya directamente se actualizó y nos muestra el orden adecuado. Por ejemplo, nosotros inicialmente redactamos en APA, pero después viene alguien y nos dice, no tiene que ser en APA, tiene que ser en, no sé, MLA. Entonces, le ponemos ahí y directamente se cambia solo. No, tiene que ser en Harvard y se cambia directamente. No tiene que ser en, no sé, IEEE, que es todo, todo lo que es ingeniería, mejor dicho. Entonces, y nos transforma así de forma, mira, utilizan numeritos acá, en vez de los nombres de los autores, tiene su forma de redactar también,
nos viene y nos dice tiene que ser en Turabia, que se utiliza mucho en artes. Entonces, transformamos así de esa manera. Y no hay ningún problema en esto, que son algunos recursos que nosotros podemos utilizar. Y está también el Zotero, pero que ahora tiene algún problema en la conexión, dice. Pero con esto nosotros ya salvamos, ya podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, esos son en cuanto a lo que es citas y referencias, que son algunos recursos. Luego, a lo que quiero que podamos ver también, a ver, sobre esto. Entonces ahí, sobre búsqueda de información. Después, Disculpe, profesor, sí, te escucho. es que levanté la mano. Quería nomás hacerle una consulta referente justamente y no quiero quedarme con la duda. En cuanto Sí, a los sitios web, específicamente, hay algunos que ya tienen, uno cómo podría, por ejemplo, como investigador, validar la fuente de ese sitio web, porque hoy en día copiar y pegar es muy fácil y la verdad que muchos de nuestros alumnos en el momento del proyecto justamente traen información, sí también te ponen la fuente, pero como uno sabe, por ejemplo, que esa fuente es la fuente verdadera y no una fuente cuarta, quinta, sexta en cuanto a la cadena, ¿verdad? Porque la verdad que incluso en páginas oficiales de organizaciones, de fundaciones, de universidades inclusive, uno buscando la información que aparece en esa fuente, ya es como la cuarta versión de una información que al final de cuentas uno no sabe cuál es la versión original. sí. Bueno, lo que nosotros siempre recomendamos es que se utilicen artículos científicos. Si son de páginas web, solamente se permite, esto es en el mundo de la parte de las publicaciones científicas, por ejemplo, solamente se permiten que las estadísticas y conceptos nuevos se utilicen de páginas web oficial. Por ejemplo, de la página del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, de donde sea, la parte de estadísticas, que es lo que constantemente se actualiza. Pero, por ejemplo, la parte de conceptos, definiciones, la parte de alguna estructura, lo que sea, diagramas, gráficos, sí o sí se recomienda que sea de artículos científicos o de textos, de libros, de texto de referencia. No aceptamos por lo general que nos pongan ahí cualquier tipo de información de universidades y cosas así, porque como usted mencionó, profesora, esto constantemente cambia y muchas veces también se puede editar. El problema de Wikipedia, por ejemplo. Wikipedia es interesantísimo porque nosotros ponemos algo y lo primerito que nos sale es Wikipedia. En Wikipedia hay un millón de cosas. El problema de Wikipedia es que como que es un sitio de colaboración y donde todo el mundo puede tocar. Entonces ahí ya no sabemos si una persona malintencionada habrá tocado, si quién habrá tocado. Entonces ahí cuesta bastante poder discernir si la información es verdadera. Por lo tanto, no se recomienda como fuente de información para trabajos Wikipedia, por ejemplo, o antes había monografías.com, yo no sé si hasta ahora hay, Rincón del Vago, todas esas cuestiones no recomendamos. Y como te destaco nuevamente, las estadísticas, conceptos nuevos, cosas así nomás, de lo que serían las páginas web. El resto serían directamente de artículos o de fuentes de referencias ya validados, ya que están digeridos, textos oficiales. Lo que Gracias. también nosotros, sí, dale. Lo que también podemos hacer es que para famoso copiar y pegar hacen muchos estudiantes. Entonces, tenemos que enseñarles lo que son las formas de citar. Cuando nosotros queremos utilizar las citas bibliográficas, tenemos dos formas de citar, que son citas directas y citas indirectas, o también llamadas parafraseadas.
¿qué es lo que hacemos? En las citas directas, lo que hacemos es el copiar y pegar. Pero en toda la extensión del trabajo, ese copiar y pegar no puede superar al 10%. Hay algunos que consideran hasta 20 y algo, ¿verdad? Pero lo habitual y nosotros, pero esto es una cuestión de universidad ya, pero para estudiantes así de nivel de grado, perdón, de la media y demás, se podría considerar un poquitito más, ¿verdad? Pero el copiar y pegar hasta no se recomienda que sea mucho. Entonces, hay que identificar también dentro del texto cuál es la parte que se copió y se pegó, que está sin procesar. Por lo general se hace entrecomillados, con algún tipo de margen y demás de acuerdo al estilo de redacción. Pero lo más recomendado, lo que siempre y lo que tiene que predominar en los textos es la cita parafraseada. Entonces, nosotros solemos enseñar, por ejemplo, que para construir un concepto, por ejemplo, vamos a poner que, a ver, un concepto, a ver, ¿qué puede ser? Un concepto básico, así que hay que saber. Vamos a poner que sea el concepto de materia. Materia en la parte de ciencias naturales. Entonces, materia es cualquier sustancia con masa que ocupa un lugar en el espacio y tiene volumen, algo así creo que era, no me acuerdo bien la verdad cómo era la definición, pero vamos a decir que es eso, todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene algún tipo de volumen. Bueno, entonces, si bien eso ya está así preestablecido, lo que yo le puedo decir a mis estudiantes es que lean, por ejemplo, 2 o 3 informaciones complementarias. Por lo general, 3 es lo habitual. Por ejemplo, leo 3 conceptos de materia. Puedo leer, por ejemplo, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Luego en otro me dice la materia es todo lo que tiene volumen. Después otro me dice que la materia es que está compuesto por átomos. Vamos a decir nomás eso. Entonces tengo 3 conceptos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mezclan esos 3 conceptos y se saca un concepto que es la parafraseada. Entonces, si bien se van a citar a los 3 autores que mencionaron estas 3 teorías, lo que se hace es se construye una nueva combinación de eso y se saca la cita parafraseada. Eso es lo más recomendado. O sea que leemos 2, 3 informaciones, mezclamos y sacamos de eso algo. Eso es lo más recomendado. Bueno, entonces, a ver, ¿quién más? Sí, Laura, acá mencionó que Wikipedia es colaborativo, entonces, así mismo, cualquiera puede editar eso. Cualquiera puede editar. Aquí lo que yo quería mostrarles también, antes de, y es algo muy importante, es que nosotros ya tenemos nuestra información, ya tenemos recolectado todo lo que es nuestra base de datos, pero en ya hemos buscado la información, mejor dicho. Entonces ya construimos nuestro marco teórico. Luego nosotros queremos saber en quién aplicar. Entonces aquí, nada más a grandes rasgos, le quiero comentar sobre los conceptos de población, universo y muestra. Por lo general, población es todo conjunto de individuos que tienen una característica a ser estudiada. Y la muestra es un subconjunto de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a graficar esto. Porque vamos a graficar un minutito. Acá tenemos. Entonces,
Nosotros hemos identificado todo esto, hemos identificado lo que sería nuestra pregunta de investigación, nuestros objetivos, la construcción de nuestro marco teórico. Lo que olvidé mencionarles también es, después de que hagamos nosotros nuestra búsqueda de información, ¿qué es lo que debe contener un fundamento teórico o antes llamado marco teórico? Lo que tiene que contener es toda la información que a mí me va a ayudar a entender el trabajo. Muchas veces lo que hacemos es copiamos y ponemos muchísima información, pero eso no tiene tanta relevancia, no tiene tanto uso para los fines de investigación. Entonces no hace falta directamente cuestiones relacionadas a lo que sería nuestra necesidad de investigación y lo que a mí me va a ayudar. Por lo general lo que hago es elijo los puntos claves de acuerdo a cada pregunta de investigación y en base a eso desarrollo. Entonces, si voy a hacer, por ejemplo, frecuencia de ciberbullying, por ejemplo, primero voy a definir qué es ciberbullying, luego voy a hablar sobre las estadísticas, luego voy a hablar sobre las causas, hablar sobre las consecuencias, hablar sobre las intervenciones que son necesarias y cosas así. Entonces, tenemos ya eso. Ahora, cuando nosotros hacemos una investigación, siempre tenemos la duda de cuántas personas lo que yo necesito en mi investigación para que sea válido. ¿Cuánto lo que tengo que poner? Entonces, lo que tengo que hacer, tengo que identificar es, primeramente tengo que identificar lo que es universo. Entonces, universo es, vamos a hacer con un así. Universo es todos los sujetos que tienen o que están expuestos a la característica que yo quiero estudiar. En este caso, por ejemplo, serían ciberbullying en adolescentes. Entonces, mi población mi universo de estudio son adolescentes. De ahí, el universo está compuesto a su vez por varias poblaciones. Y las poblaciones, vamos a poner varias poblaciones, son a su vez los individuos con una característica específica a ser estudiados y que están reducidas a o definidas en un sector geográfico, en una línea temporal. Por ejemplo, si nuestro universo son adolescentes, nuestra población podría ser, por ejemplo, adolescentes de Coronel Oviedo. Vamos a poner el Coronel Oviedo. Entonces, eso es nuestra población. Pues, adolescentes de Caguazú, adolescentes de General Aquino, adolescentes de Mariano Roque Alonso, de donde sea. Esas son poblaciones. Y ahora la muestra es un subconjunto de la población. Entonces, si nosotros vamos a hacer otra vez acá, y esto es la población, entonces cada población a su vez tiene muestritas, ¿verdad? Tiene muestras. Eso, vamos a poner otro color para no confundirnos. Ahí, entonces, esto es lo que llamamos muestra. Y por cuestiones económicas y de tiempo, por lo general, nosotros generalmente trabajamos con lo que serían las muestras. Es muy difícil que podamos trabajar con la población. Cuando son chiquititos, por ahí podemos, pero por lo general trabajamos con muestras. Que, por ejemplo, en este caso, dijimos que era de Oviedo. ¿Qué podría ser? El Colegio Nacional de Pedro P. Peña, el Colegio Maristas, el Colegio no sé qué. Lo que sí que elegimos uno de estos. Y podemos trabajar con dos, no hay problema. Incluso podemos trabajar con otros. Por ejemplo, podemos trabajar esto de Coronel Oviedo, no hay problema, podemos trabajar si es que tenemos la disponibilidad económica de los recursos, todo brillante, podemos trabajar. Entonces, ahora la pregunta es, por lo general, el universo es infinito. No sabemos nosotros la cantidad de adolescentes que puedan llegar a ver.
Lo que sí es que mi población puede ser finita o infinita. Finita puede ser, por ejemplo, yo sepa la cantidad de adolescentes que hay en Coronel Oviedo, y en base a eso, o sé la cantidad de adolescentes que están matriculados en los colegios de Coronel Oviedo, etc. Y puede ser que no sepa también, porque puede ser que las estadísticas de ese lugar no están bien, que ocurre bastante, no tenemos nosotros acceso a todo esto, entonces puede ser infinita en ese caso. Lo que sí es que nosotros tenemos que saber es esto, el tamaño de de nuestra muestra. Entonces, si nosotros tenemos 1000 adolescentes, ¿cuánto de esos 1000 adolescentes vamos a necesitar para que nuestra investigación sea válida? Pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a necesitar? Entonces, yo tengo que hacer lo que se llama cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, eso nosotros podemos hacer con algún programa que nosotros queramos, o podemos hacer también de forma manual, o utilizando las formulitas y cosas así. Entonces, yo les quiero mostrar. Les voy a mostrar. Este que es bastante sencillo, que se llama EpiInfo. Entonces, este es el EpiInfo. Y aquí hay una parte donde dice StatCal. Nos vamos ahí. Y el primerito es para encuestas, para poblaciones y encuestas. Y aquí nos aparece de esta manera. Entonces, estos 6 nueves son lo que significa infinito. Para la máquina eso me reconoce como infinito. Entonces, si es infinito, yo lo que necesito es, acá siempre nos fijamos en el 95% y el total de la muestra es 384. Imposible, ¿verdad? O sea, difícil. Por ejemplo, y si yo tengo 1000 estudiantes, le cargo acá. ¿Dónde lo que voy a hacer variar? En lo que es la frecuencia esperada. Entonces, ¿qué implica esta frecuencia esperada? Implica cuánto es lo que se espera que haya de esa, en este caso del ciberacoso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos dicen los libros. Vamos a decir que, suponer que los libros nos dicen que en las escuelas hay 10%. Le ponemos 10. Y aquí vemos que necesitamos 121 alumnos para que tenga buena validez. Entonces, aquí me fijo nuevamente en esto. Entonces, ¿cómo voy a seleccionar estos 121 de todo lo que hay acá, de los 1000? Y para eso hay un proceso que se llama muestreo. Muestreo es la técnica o la estrategia para poder seleccionar a mis individuos, a mis objetos de estudio, de lo que sería mi población, mejor dicho. Entonces, puedo hacer de esa manera y voy de esa manera voy a seleccionar. Entonces, ¿cuáles son? Y hay muchísimas formas de muestreo. Acá yo les voy a mostrar cuántos. Acá está un ejemplo bastante interesante, donde vemos el universo, la población, y ahí se quita una muestra chiquitita. Y la forma de elegir es mediante muestreo probabilístico, cuando hacemos una elección al azar de esa cantidad que nos vimos, y el muestreo probabilístico, que es definido por el investigador. Y por supuesto tiene otra vez una gran cantidad de técnicas. Pero bueno, entonces nosotros el día de hoy pudimos conocer lo que es una buena búsqueda de información, utilizar los gestores, en este caso el que incorpora el Word. Pudimos ver un poquitito sobre lo que es de población. Y eso, no sé si hay alguna duda, alguna consulta.
Sí, Buenas tardes. Buenas tardes. Esa última cuestión de cómo determinar la muestra, lo que no me quedó claro. Con el programa. Exactamente. Sí, punto, profe. sí. Profe. No hay una manera más fácil de determinar la muestra, como por ejemplo un porcentaje de la población. No hay un No, número. eso no es válido. Vos sabés que se suele hacer, pero no es válido porque en estadística hay ciertos supuestos que hay que cumplir para que tenga validez. Y se puede hacer por fórmula. Voy a abrir un Word y te voy a mostrar más o menos una formulita. Vamos a ver. Ya tenemos el Word. Hay una fórmula que se llama la fórmula de Corshon, que es N, que N es el tamaño, es la muestra, N minúscula. N mayúscula es población. Entonces, N minúscula es igual. N minúscula es igual a 4z alfa cuadrado por P por 1 menos E. Va a ser dividido W al cuadrado. Y aquí vamos a despejar. Z alfa es una constante que tiene un valor de acuerdo al porcentaje de fidelidad o nivel de confianza que yo le quiero dar a mi investigación. Si yo le quiero dar 95% de confianza a mi investigación, es 1,96 el valor. Si yo le quiero dar 99, es igual, 99% es igual a 2,54. Una constante. ¿Y qué es P? P es igual a la proporción esperada de sujetos. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un estudio de conocimientos, actitudes y prácticas, yo espero que al menos la mitad de los participantes sepan algo sobre la problemática. Entonces, en ese caso pongo el 50%. Si, por ejemplo, yo quiero hacer en este caso del ciberbullying y yo leo y encuentro que es del 10%, pues entonces utilizo el 10. Entonces, es eso. Acá ya tenemos el valor de P. ¿Qué es W? W es lo que se llama amplitud total de intervalo de confianza o precisión. Entonces, ¿esto cómo se saca? Se saca del 10% de la P. Entonces, el 10% de la P en este caso va a ser 5, en este caso va a ser 1. Entonces, aplicamos esta fórmula y es igual y nos sale, vamos a poner 120. Es lo que nos sale. Entonces, esta es una forma de hacer el cálculo de tamaño de la muestra. Pero la más rápida es mediante este programa, que se llama EpiInfo, que se puede tener en el celular, en la tablet, en lo que sea se puede tener. Y aquí entramos a lo que es StatCal. Nos vamos a este lugar que es Population Survey. Entonces, acá nos aparece de esta manera. Y lo único que hacemos es, acá reemplazamos, si vamos a reemplazar, si no conocemos, no. Y acá marcamos. Si queremos con 50%, ya nos dice que es 384. Y si es con 10, ya le tocamos y nos sale 138. Y ya está. Con eso ya sabemos cuánto es lo que nosotros necesitamos para que nuestra investigación sea válida. Pero entramos en el programa, pueden descargarlo, ustedes pueden probar en el celular, donde sea, EpiInfo se llama, y acá hay muchas cosas más que pueden explorar. Hacer cuestionarios, por ejemplo, esto se corrige solo, después cargar datos, o sea, muchas cosas de análisis incluso se puede hacer con esto.
Pues acá pregunta, ¿cuál es el criterio que se debe adoptar para elegir un método? Bueno, para eso depende del criterio del investigador. Probabilístico, les cuento que tiene la ventaja de que es el estudio, o sea, son los estudios que nos dan mayor acercamiento hacia la realidad. Entonces, siempre se recomienda probabilístico si es que se puede, pero sabemos que muchas veces es difícil hacer un probabilístico porque tiene muchas implicancias, mucha rigurosidad metodológica que muchas veces cuesta. El no probabilístico no puede ser generalizado. Por lo tanto, los resultados de un estudio probabilístico solamente sirven para esa población que yo estudié. No puedo yo replicar a otro lugar, no puedo yo decir que estos resultados tienen otro, se pueden utilizar en otras investigaciones. Entonces, eso depende básicamente de la disponibilidad de recursos y al final de lo que sería el investigador, porque si el investigador dice, me gusta esto, se hace. Eso ya depende muchísimo de eso. A ver, Eliana. Para hacer grupos focales no hace falta, Eliana. Los grupos focales se recomiendan, cuando yo hago grupos focales, siempre se recomienda que tenga entre 5 a 7 participantes. Y dependiendo del tema que estoy estudiando, se pide como 3, como 2 grupos focales. Eso para tener en cuenta. No hace falta hacer muestreo. Si es que sí o sí te piden que le pongas muestreo, en realidad se podría poner que es un muestreo no probabilístico por conveniencia, porque los grupos focales se hacen por conveniencia, sabemos nosotros a quiénes preguntar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no hay más Una consulta, sí, Milce soy. Yo quería saber, entrando en los videos que ustedes alzan y dejan en ti, yo he visto que tiene un temporizador hasta cierto tiempo nomás permanece y tener acceso. Y eso no se puede ampliar el acceso. Voy a preguntar un poco a los compañeros. La verdad que no sé. Voy a consultar con los compañeros de la parte logística y yo creo que sí se podría. Incluso sería muy interesante si es que pasa eso, que las grabaciones se puedan cargar a un canal de YouTube, por ejemplo, y entonces ahí todo el tiempo uno puede ingresar, puede ver, incluso si es que les parece, acá en el chat les voy a pasar algunos videos sobre lo que es algunas conferencias ya, para que puedan visualizar. Que son básicamente los mismos los que nosotros hemos hablado también. Permiso, profe. Sí, adelante. Una consultita. Estoy viendo justamente esto último que habías comentado, lo de EpiInfo. ¿Esto es gratuito para poder descargar? Gratis. Sí, se puede descargar totalmente gratis. Se puede bajar en el celular, incluso en la tablet, en cualquier lugar. El EpiInfo tiene muchas bondades porque nos permite incluso hacer cuestionarios en hacer encuestas y, por ejemplo, nuestros alumnos, si es que ellos, para no gastar papel, nosotros le podemos dar esta herramienta y se van y desde el celular, desde la tablet o de la compu misma, hacen las preguntas, se llena ahí y eso ya queda como en una base de datos que después esa base de datos ellos van a poder tocar o analizar después. Ah, qué interesante. Es como un Google Form, más o menos. Sí, más o menos como un Google Forms, exactamente. Solamente que tiene una capacidad de almacenamiento muy grande, entonces
cuando hacemos así investigaciones grandes, conviene nosotros. Siempre utilizamos estos cuestionarios porque ayudan muchísimo. Por ejemplo, uno tiene en su celular, incluso si no tiene saldo, por ejemplo, se puede abrir y le va cargando. En el Google Forms sí o sí hay que tener acceso a Internet. Por ejemplo, si es que van a ser en indígenas, por ejemplo, o en lugares donde no hay Internet, se carga todito y cuando uno tiene acceso a Internet, se sincroniza y va todo a la base de datos. Es muy interesante. Sí. Gracias, profe. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, de mi parte, muchas gracias. Espero que hayan aprendido un poquitito más al menos. Sé que es complicado muchas veces porque en 2 o 3 clases aprender metodología es complicado y es cuestión de ir practicando. Cualquier consulta que tengan las órdenes y esperamos que podamos encontrarnos nuevamente en otra ocasión. Muchas gracias y que tengan un buen resto de jornada. Hasta pronto. Gracias, profe. Gracias a usted.